Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice la palabra del Señor: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Gloria y honor, gratitud y bendición sea dada a tu nombre para siempre en la iglesia. Magnificado seas tú entre nosotros. Concédenos conocerte para servirte mejor, para adorarte en espíritu y en verdad. Danos la gracia en este día de ser ministrados por ti y que en la exposición y aplicación de tu palabra sea evidente entre nosotros que tú estás en medio nuestro. Te imploramos esto desde nuestra necesidad, suplicando tu ayuda para el predicador y para los oyentes. Danos esta gracia que te hemos pedido, oh Señor, en el nombre de tu Hijo Santo. Amén. La iglesia de Corinto era una iglesia con muchas dificultades, con muchos problemas. Había divisiones en la iglesia. El pecado estaba siendo tolerado. Abundaban las prácticas carnales y las falsas enseñanzas. Y todo esto afectaba y dominaba aún su adoración. Pablo escribe esta carta para abordar estos problemas y volver a conducir a la iglesia en la fe y la práctica piadosa. El capítulo que tenemos hoy ante nosotros, este capítulo 15, es un ejemplo de lo que estamos hablando. Según el versículo 12, había algunos en Corinto que negaban la realidad de la resurrección de Cristo. Y no solo de Cristo, sino de todas las personas. Y Pablo dedicó el resto de este capítulo a declarar la asombrosa doctrina de la resurrección y a sentar un fundamento sólido para nuestra esperanza como creyentes. En ningún otro lugar de la Biblia encontramos un pasaje tan extenso que se refiera a este tema de la resurrección. Ciertamente que no es el único pasaje en la Biblia que habla sobre la resurrección, pero este capítulo es particularmente extenso y dedicado a esta doctrina. Pues el versículo que hemos tomado para hoy, este versículo 58, es la aplicación de la doctrina presentada. Y este versículo sigue el modelo que el apóstol Pablo regularmente usa cuando escribe sus cartas. Por ejemplo, nosotros encontramos los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos como una exposición de la doctrina. Pero al llegar al capítulo 12, entonces el apóstol trae la aplicación. Del mismo modo podemos encontrar en Efesios los 3 primeros capítulos doctrinales y a partir del capítulo 4, aplicación. Esto no significa que en las aplicaciones no haya doctrina, ni quiere decir que durante la exposición de la doctrina no haya aplicación, pero son dominantemente doctrinales y aplicativos. Pues este versículo es tal aplicación. Por eso él empieza con las palabras "por tanto".
Como conclusión, ahora entonces de todo lo que hemos dicho, traemos como inferencia o conclusión: hermanos amados, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Bueno, pues en primer lugar, ¿a quién está hablando el apóstol Pablo? ¿Quiénes son las personas a quienes él habla aquí? Él los llama amados hermanos. Él se está refiriendo aquí al pueblo del Señor. Y esto es así, en primer lugar, porque el pueblo de Dios son aquellos que han recibido el Evangelio. Son aquellos que han creído en el Evangelio, y él les recuerda esto en los primeros versículos. Los primeros versículos, el versículo 1 del capítulo 15 dice: ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Así que él está hablando allí a creyentes, a los que habían oído y recibido el mensaje del Evangelio. Estas son las mismas personas a las que el apóstol en este versículo 58 llama mis amados hermanos. Un pueblo que ha sido rescatado por el Señor. El pueblo que ha oído las buenas nuevas del Evangelio y las ha recibido por fe. Y esto es lo que necesita cada persona para poder ser un hijo de Dios. ¿Qué es lo que necesita todo aquel que aún no ha venido a Cristo? Oír el mensaje del Evangelio, escuchar las buenas nuevas de salvación y creer a la palabra de Cristo. Para todo aquel que esté hoy aquí, que aún no es un creyente, su necesidad ahora mismo, en este momento, es recibir a Cristo por la fe, al Cristo presentado en su palabra, en el Evangelio. Pero además este pueblo es uno que está destinado para la gloria. Cuando leemos este capítulo, llegamos a comprender que Dios tiene grandes cosas para su pueblo. Y todo esto es presentado en esta doctrina de la resurrección. Este capítulo no solo nos habla a nosotros de la resurrección de Cristo, sino de la esperanza de la resurrección en gloria con Él de todos los que han creído en Cristo. Así que este capítulo es glorioso para nosotros, en primer lugar, porque nos presenta a nuestro Salvador resucitado. Cristo no permaneció en la tumba. No está allí sepultado. Él ha resucitado y, como cantábamos, aunque ha muerto en debilidad, se ha levantado en poder y gloria y hoy vive y vivirá para siempre. Cristo ha resucitado. Pero juntamente con esto, Él ha prometido que su pueblo resucitará con Él. La esperanza de cada creyente es que resucitará con el Señor. Resucitaremos en gloria juntamente con Él. Ya sea que nuestro paso a la gloria se dé por medio de la muerte o de la segunda venida de Cristo, somos un pueblo que posee una poderosa esperanza, que un día seremos transformados en gloria y estaremos con Cristo para siempre. Mi pregunta para cada uno de ustedes aquí es: ¿tienes esta esperanza? ¿Posees esta esperanza?
¿Tienes a Cristo? ¿Has recibido el Evangelio y lo tienes a Él de tal modo que ahora puedas decir: mi esperanza y mi confianza es que seré resucitado con Él? Esta es una pregunta que no puedes obviar. Esta es una pregunta que tienes que responderte. Tengo a Cristo, tengo verdadera esperanza. ¿Dónde está mi esperanza? ¿Dónde está tu esperanza, amigo? ¿Que no haya cielo, ni infierno, ni eternidad, ni juicio? Si esa es tu esperanza, entonces has puesto tu esperanza en una mentira. ¿Es tu esperanza de estar con Dios tu buena vida? ¿Tus buenas obras? ¿Que no eres tan malo como otros? Si esa es tu esperanza, entonces tu esperanza es una mentira. Pero si tú dices: yo he creído en Cristo y mi esperanza es que porque Él vive, yo viviré, entonces has puesto tu esperanza en el fundamento sólido. Si tu esperanza es que Cristo murió para perdonar tus pecados, entonces tu esperanza es firme. Y hoy puedes gozar de paz y de tranquilidad al saber que estarás con el Señor. Así que el apóstol escribe aquí a la iglesia diciendo: amados hermanos, los que habéis creído en Cristo, los que tenéis la esperanza de la resurrección. Y escribe para ellos una exhortación. Este versículo contiene una exhortación y contiene también un incentivo para obedecer a tal exhortación. En primer lugar, consideremos la exhortación. Dice el apóstol: estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Y esta exhortación la dividiremos en dos partes. En primer lugar, firmes y perseverantes en la fe. Y en segundo lugar, firmes y perseverantes en el servicio al Señor. Pues en primer lugar, consideremos la exhortación a estar firmes, fieles, perseverantes en la fe o la verdad. Algunos de la iglesia en Corinto estaban predicando que no había resurrección, versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? El apóstol se ve en la necesidad de recordar a los creyentes de la iglesia de Corinto el evangelio que ya les había sido predicado. Aquellos que negaban la resurrección estaban llevando a la iglesia por un camino desviado, un camino de error, un camino que estaba conduciendo a la iglesia a la mentira doctrinal y a la impiedad de vida y conducta. La predicación de la mentira estaba llevando a la iglesia a un desvío doble. Desvío en lo que creían, desvío en lo que vivían. Vamos al versículo 33. Dice el apóstol: no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios.
para vergüenza vuestra lo digo. El apóstol está mostrando aquí a la iglesia de Corinto lo que estaba produciendo la predicación de una doctrina errada, de una mala enseñanza. Dice que la participación de ellos en conversaciones y compañerismo con los que estaban predicando cosas desviadas había producido en ellos un adormecimiento espiritual. Esto lo sacamos del versículo 34. Sed sobrios, la versión del 60 dice velad. Y la idea que está transmitiendo es que se ha producido un adormecimiento. Se ha dejado de estar vigilante y alerta. Y en el contexto de la vida cristiana y espiritual, el quedarse dormido es mortal. Porque este sueño viene siempre por causa de la mala instrucción, de la mala enseñanza o de las convicciones equivocadas que alguien empieza a creer. Este adormecimiento, este dormir y dejar de estar vigilantes, dejar de estar velando, dejar de estar sobrios, producía en ellos una vida mediocre en lo espiritual y era el ambiente propicio para generar toda clase de pecados. Nosotros encontramos la carta desde el capítulo 1. Problemas de divisiones, problemas de partidismos con los predicadores. Encontramos problemas de inmoralidad de los que el apóstol dice tan envanecidos, tan endurecidos han llegado a estar, que están tolerando entre ustedes en un miembro de la iglesia, y era miembro de la iglesia porque el apóstol dice que hay que expulsarlo. No era un visitante, era un miembro de la iglesia. Una inmoralidad que escandaliza hasta los impíos. Problemas entre ellos, yendo a los juzgados, problemas en la adoración. La cena del Señor se había convertido en un desorden completo. El uso de los dones espirituales había convertido a la iglesia en un lugar donde todos hablaban, cada uno quería levantarse, decir las cosas, tener preeminencia sobre los demás, al punto que el apóstol les dice, hagan todo decentemente y con orden. A tal grado de dureza conduce la doctrina errada que una iglesia del Señor había llegado a esos niveles. Un hombre que le quitó la mujer a su propio padre, miembro de la iglesia, y la iglesia no haciendo nada. Eso no es amor cristiano. Eso no es piedad, eso no es madurez cristiana, es endurecimiento de corazón. Es endurecimiento de la conciencia por causa de estas enseñanzas perversas. El apóstol dice, no se dejen engañar. Las malas compañías, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y yo sé que este es un texto que pudiéramos aplicarlo a todo, ¿verdad?
Ciertamente que hay un principio aplicable. Si usted se junta con personas que tienen ciertas costumbres, probablemente terminará allí. Y eso es aplicable a todo. Pero el apóstol lo está usando en el contexto de la doctrina. La participación en conversaciones y en compañía con personas que están desviadas de la doctrina, dice el apóstol, no se engañen, esas cosas corrompen, trae corrupción, corrompe, contamina. Y esa contaminación da como fruto adormecimiento. Y ese adormecimiento produce pecado. La caída en pecado. La caída en un descuido espiritual. La caída en nuestro amor por el Señor, en nuestro celo por la verdad. Ese adormecimiento va menguando nuestra capacidad, así como cuando usted está conduciendo y se está quedando dormido, y eso disminuye su capacidad de reacción. De igual forma, cuando alguien está siendo adormecido por una falsa enseñanza, entonces empieza a vivir de una manera en la que ya las cosas no le son ni tan graves ni tan fuertes. ¿Y por qué somos tan exagerados? Cuando nuestro celo por la verdad va disminuyendo, entonces nuestra aceptación del pecado va creciendo. Y eso había ocurrido en la iglesia. Mientras que el Evangelio produce santificación, conformidad a la imagen de Cristo, temor de Dios y esperanza del cielo, el desvío doctrinal produce carnalidad, mundanalidad, disminuye el temor de Dios, crece el temor a los hombres, el deseo de agradar a los hombres, el deseo de estar bien con todos. Y no estamos hablando del llamado que tenemos a tener una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. Ese es nuestro llamado. Pero cuando hay un interés pecaminoso por agradar a todos, por caer bien a todos, por no ofender a nadie, entonces, si nos queremos convertir en políticamente correctos, pronto terminaremos cayendo en mal. Eso produce una desviación doctrinal. La doctrina bíblica siempre está acompañada por la piedad, dice Tito 1:1. Y primera de Juan 3:2 y 3 dice que el que tiene la esperanza del cielo se purifica a sí mismo como Él es puro. La santificación viene entonces como fruto de convicciones firmes. Entonces Pablo presenta una vez más el Evangelio y la doctrina de la resurrección de Cristo y la promesa de la resurrección de los creyentes como el único fundamento sobre el cual debe estar establecida nuestra vida. Nuestra vida no puede edificarse sobre otra cosa sino la sola Escritura. Solo la palabra. Solo la verdad revelada por Dios en su palabra, es a la Escritura a la que cada hombre y mujer debe dar su atención. No es abandonar la fidelidad a un pensamiento filosófico para añadirse a otro. No, es la fidelidad a la palabra del Señor. Ella es el fundamento, el único fundamento sobre el cual
debemos ocuparnos de edificar nuestra vida. Cada hombre debe dar toda su atención a la palabra del Señor. Cada mujer debe ocuparse fielmente de oír el Evangelio y de ponerlo en su corazón y de atenderlo con diligencia y de vivirlo como al Señor le agrada. Allí entonces podremos estar firmes, constantes, perseverantes en la verdad. Pero en segundo lugar, esta exhortación también llama al pueblo del Señor a estar firmes y perseverantes en el servicio a Dios. Estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, dice el apóstol. El desvío doctrinal que produce mundanalidad trae como resultado, o uno de sus primeros resultados, el descuido de los deberes cristianos. Uno de los primeros frutos de descuido espiritual y de desvío espiritual es menguar en el cumplimiento de nuestros deberes cristianos. Tanto los deberes privados como los deberes públicos empiezan a ocupar lugares secundarios. Los deberes personales de tener comunión con Dios, de meditar en su palabra, de clamar al Señor, de examinar el corazón, de vigilar el pensamiento, va siendo dejado de lado. Va siendo lentamente abandonado hasta que finalmente se cae en lo que podemos llamar un enfriamiento del amor, del que el Señor Jesús le habla a la iglesia de Éfeso: tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Pero también se abandonan las responsabilidades públicas como miembros y parte de la iglesia. La mundanalidad lleva a los hombres a centrarse en sí mismos. Y cuando esto ocurre al creyente, entonces siempre encontrará que está demasiado ocupado, demasiado cansado, demasiado envuelto en otras cosas, al punto que lo que tiene que ver con el reino de Dios y la iglesia ya no se puede hacer. No, es que yo no voy al culto de oración porque yo estoy muy ocupado. O sea que los que venimos al culto de oración no hacemos nada. No tenemos nada más que hacer el miércoles. No, hermanos. Tal cosa, yo sé que hay casos excepcionales y hay situaciones, pero cuando hablamos en general, las personas que se van llenando de sí mismas, de sus propios deseos, que sus metas, sus sueños y toda esta forma de hablar ahora, de alcanzar los sueños y correr tras las metas, llena a la persona de sí misma, se abandona las responsabilidades cristianas. Y generalmente esto ocurre cuando se le ha dado oído a doctrinas que no son correctas. Porque la doctrina errónea produce cristianos fríos, creyentes endurecidos. El apóstol trae aquí las palabras de Isaías. Mira el capítulo 15, un momento, el versículo 22. Perdón, el versículo 32. Dice Pablo: si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha?
Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y esta es una cita de Isaías 22:13. La reprensión que trae el Señor al pueblo, cómo ellos habían endurecido sus corazones, y cuando era el tiempo de clamar en arrepentimiento, se dedicaron a la fiesta y dijeron: bueno, ya llegó la tragedia, ya nos van a invadir, ¿qué más hacemos? Dice el versículo anterior, el versículo 12 de Isaías 22, que el Señor los llamó al arrepentimiento. Esa era la tarea que tenían en ese momento. Oh, pero su corazón estaba tan endurecido que hicieron banquete, mataron animales, bebieron vino y dijeron: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Sus corazones se endurecieron, no vinieron en arrepentimiento al Señor. En Ageo 1 también encontramos otro ejemplo de aquello que había ocurrido. En el versículo 2 dice: así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de la casa del Señor, el tiempo que la casa del Señor sea reedificada. No ha llegado el tiempo, decía el pueblo. Versículo 4, ¿es acaso tiempo para vosotros? Para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está desolada. Ageo escribe cuando el pueblo había regresado del exilio y había que reedificar la ciudad. Las murallas estaban destruidas y el templo había sido destruido. Y el Señor cumple su palabra y después de 70 años los lleva de regreso. Pero ellos no se ocuparon de reedificar el templo. Y el templo era el lugar donde hasta aquel tiempo se manifestaba la presencia especial de Dios. Así que la reedificación del templo no estamos solamente hablando de remodelar un edificio, sino que tenía que ver con toda la adoración. Porque allí se ofrecían sacrificios, se hacían oraciones, allí se presentaba la adoración al Señor todos los días. Pero el pueblo había dejado de lado lo que tenía que ver con el Señor y su adoración. Y por eso el Señor los reprende diciéndoles: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo, todavía no, ahora no podemos. Pero estaban ocupados de edificar sus propias casas. Hermanos, el pecado no estaba en que ellos edificaran su casa, o que sembraran un terreno, o que criaran animales. El pecado estaba en que se habían llenado de sí mismos y de sus propios intereses y habían dejado de lado al Señor y su adoración. Y de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Primeramente el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido, dice la Escritura. Su pecado fue que habían dejado al Señor. Ahora pues, dice el Señor, considerad bien vuestro camino. De igual manera, el apóstol exhorta a la iglesia a ocuparse del servicio a Dios en el avance del reino de Dios en la tierra. Y en esto, el mismo apóstol fue un ejemplo de entrega y servicio. Su perspectiva de la eternidad no dejaba que su vida fuera vivida con una mente carnal. Él estaba convencido de la resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes, de tal modo que él estaba entregado a servir al Señor.
Y en su servicio al Señor, Él daba su vida. Él dice aquí: si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso. El versículo 30 dice: y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? En todo tiempo, el versículo 31, cada día estoy en peligro de muerte. Ahora, ¿qué llevaba al apóstol a entregarse de esta manera? Que estaba convencido de la verdad de la Escritura. La verdad de la palabra había hallado un lugar predominante en la vida de Pablo, de tal modo que él podía decir: para mí el vivir es Cristo. Y era evidente en su vida. Pablo lleva entonces a la iglesia a considerar estas cosas y les dice: abundando siempre en la obra del Señor. Esta palabra tiene la idea de dar en abundancia. No solo llenar la medida justa para quedar bien, sino sobreabundar. Dar el máximo, hacer el mayor esfuerzo, avanzar lo que más se pueda, ir, como decimos popularmente, la milla extra. Era darse todo a sí mismo, su vida, sus fuerzas y todo lo que él era y tenía ocupado en el servicio al Señor. Estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Al afirmar nuestras convicciones en la palabra de Dios, entonces usted y yo estaremos preparados para ser fieles y perseverantes en la verdad y el servicio al Señor. Una y otra vez volvemos al mismo punto. Nuestra necesidad es afirmarnos en la verdad. En la verdad. Oh, pero el apóstol da un incentivo aquí. Qué grande es la bondad del Señor con nosotros. ¿Acaso no pudiera el Señor simplemente decir: hay que hacer esto, y no darnos nada que nos pudiera alentar o motivar? Sí. Pero el Señor es misericordioso y nos da aquí razones para estar entregados a esto. Dice la última parte: sabiendo, conociendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo, ellos sabían esto, pero necesitaban ponerlo firme, recordarlo, traerlo a su corazón, recordárselo a sí mismo, que el trabajo en el Señor no es en vano. Hay cosas en esta vida que pueden ser vanas, muchas. Vanidad de vanidades, dijo el predicador en Eclesiastés. Todo lo que hay debajo del sol es vano. Pero el trabajo en el Señor no lo es. No lo es. Seguramente todos aquí hemos hecho alguna cosa en la vida que nos ha costado esfuerzo, y cuando la hemos terminado nos hemos dado cuenta que no sirvió para nada. Tanto esfuerzo para que al final me dijeran: ya no lo necesito. Tanto esfuerzo para que al final diga: no, ya no lo quiero. En vano. Pero dice el apóstol: pero vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y no es en vano por causa de la promesa de Cristo.
por causa de la fidelidad de Dios, porque Él es fiel a su palabra. Él ha dicho y lo hará. Fiel es el que prometió, el que también lo hará. La esperanza que produce la certeza de la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, y por ende nuestra victoria, llena de ánimo al creyente para poder seguir trabajando en el Señor. Su promesa de victoria es cierta, es sí y amén. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. Un misterio, dice el apóstol. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. He aquí el incentivo, el fundamento para estar confiados y alegres, sabiendo que nuestro servicio en el Señor no es en vano. No es en vano. No trabajaremos en vano. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. El Señor muestra su bondad para sus siervos. No está obligado el Señor a darnos recompensa por nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad. Por eso el Señor, para ponernos en esa realidad, le dice a los discípulos: y cuando hayáis hecho todo lo que teníais que hacer, decid: siervos inútiles somos, porque solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero a la vez la Escritura nos enseña que Dios es bueno y galardonador de los que le buscan. Él galardona a su pueblo que sirve con fidelidad, con esperanza, con confianza, con firmeza, con perseverancia. Él visita a su pueblo con bendición y dará la gloria eterna a los suyos. Oh hermano, he aquí un gran motivo para mantenernos firmes en la verdad. Es que definitivamente dar oído al error no da ninguna ganancia. No hay ganancia. Una vida desordenada, una iglesia destruida, familias rotas y gente en el infierno es lo que produce la falsa enseñanza. Una vida de gozo, de paz, de unidad, de amor y la bendición eterna de Cristo es lo que trae la fidelidad. He aquí un motivo para ser fieles. He aquí un motivo también para el arrepentimiento. Porque sabiendo esto, cuando hemos dado oído a la mentira, estamos afrentando gravemente al Señor. Conociendo todas estas cosas, dar oído al error es una gran afrenta contra el Señor. Un motivo de arrepentimiento. Nuestra esperanza entonces no es vana, porque Cristo resucitó y juntamente con Él seremos resucitados.
Pues hemos considerado en este día este versículo en el cual el apóstol llama a la iglesia de los Corintios, amorosamente diciéndoles: amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Ahora, a la luz de todo lo que hemos visto en este día, tenemos que considerar el llamado de Dios para cada uno de nosotros. ¿Está usted esforzándose por mantener la firmeza y la perseverancia en la verdad? ¿Eres tú uno de los que se ocupa de vigilar y de no dar oído a la mentira para guardar el corazón? ¿O al contrario, eres tú uno que hoy puedes decir: yo estoy pecando contra el Señor? Si la palabra te ha convencido en este día de pecado, vuelve a Cristo en arrepentimiento. Clama a Él. Muestra de su buena voluntad para contigo es que todavía estás aquí escuchando estas cosas. Clama al Señor pidiendo misericordia. Pero a la luz de esto también somos llamados, en primer lugar, a esforzarnos por mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Hermano, hermana, esfuérzate por mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Uno de los males que aquejaba a la iglesia de Corinto eran las divisiones. Capítulo 1, versículo 10 dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Esta unidad está instruida aquí por un mismo espíritu y una misma mente. Doctrinalmente hablando, no de vestirnos todos igual, no de comer todos lo mismo. Esas son unidades mentirosas. Para ello no se necesita la obra del Espíritu ni ser iglesia. Podemos reunirnos todos los que nos gusta un deporte, todos los que nos gusta la pesca, todos los que nos gusta cierta comida, y ya estamos unidos por ese gusto. No, es la unidad en el Espíritu, es la unidad en la verdad. Y cada uno de nosotros tiene la tarea de esforzarse por mantener la unidad de Cristo, la unidad de su iglesia en el cuerpo de Cristo. Y para ello se requiere primero que nos ocupemos de conocer la palabra del Señor, de oír con atención la predicación bíblica y de guardarnos de aquellos a los que damos nuestro oído. Cuando damos nuestro oído a las conversaciones vanas, entonces va a venir la corrupción. Guárdate de dar tu oído a la corrupción. Guarda tu mente de estas cosas. No pienses: yo soy maduro en la fe, yo no voy a ser desviado, yo no voy a ser contaminado. El mismo apóstol le dice aquí a los corintios: el que piensa que está firme, mire, porque puede caer. Hermano, ¿estás dividiendo la iglesia? Y tal vez usted diga: no, un momento, yo no estoy dividiendo la iglesia. Pero ¿son tus palabras o tus acciones divisivas?
¿Estás dando oído o sembrando dudas? Guarda tu mente y tu corazón para que no caigas en este mal. En segundo lugar, abunda en la obra del Señor siguiendo a Cristo y no a los hombres. El partidismo o el favoritismo es carnalidad. El apóstol le dice a los Corintios en el capítulo 3, versículo 22, 21 y 22, así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. El partidismo o el favoritismo es carnalidad. Y esa carnalidad o ese favoritismo trae divisiones y rompimientos en la iglesia por los cuales el juicio de Dios viene. Hablando en este contexto, el apóstol dice en el versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Está hablando de la edificación de la iglesia. Y está hablando de la iglesia del Señor. Y aquí hay un principio. Si alguien se levanta para destruir la iglesia, el tal tendrá que ver su vida juzgada por el Señor. Porque la iglesia, aunque está compuesta de hombres, es un cuerpo glorioso porque es de Cristo. No es una entidad humana como otras. Es la iglesia del Dios vivo. Que esto siembre temor en su corazón y en el mío. Que esto traiga temor a nosotros para que no destruyamos el cuerpo de Cristo. Abundemos, esfuérzate por abundar en el servicio al Señor, en la búsqueda de la santidad personal y eclesial, aun cuando esto implica la disciplina bíblica. El capítulo 5 nos habla a nosotros de ese episodio tan oscuro y lamentable de la vida de la iglesia de Corinto. Y el apóstol los amonesta. Versículo 2, y os habéis vuelto arrogantes, en vez de estar entristecidos, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. ¿Y qué dice el apóstol? Versículo 7, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. Recuerde que la levadura es usada muchas veces en la Biblia para referirse a la contaminación del pecado. Y Pablo está diciendo que el pecado los ha contaminado, así como la levadura leuda la masa, un poco de levadura y en poco tiempo toda la masa habrá leudado. De esa manera el pecado había leudado sus corazones se habían endurecido, se habían envanecido, en vez de estar tristes eran arrogantes, no se arrepentían de su pecado. Y no habían purificado la iglesia del que estaba pecando. Esfuérzate por mantener la santidad personal y por velar por la santidad de la iglesia. Y finalmente, compra la verdad y no la vendas. Proverbios 23 dice esto: compra la verdad y no la vendas.
Ocúpate de mantenerte en la doctrina bíblica. Ocúpate de conocer la palabra y atesorarla en tu corazón de tal modo que nada te engañe ni te mueva. Estas palabras que usa el apóstol aquí, de firmes y constantes, firmes, están transmitiendo el mensaje de algo que es inamovible, que una vez que se ha establecido no se mueve. No es una hoja de papel que cualquier brisa lo va a llevar para un lado y para otro. Es como una roca que una vez asentada en un lugar, allí permanece. Así debe ser la verdad en nuestro corazón. Ocúpate de que la verdad esté firmemente asentada en tu alma, en tu mente, en tu conciencia, porque así no seremos engañados. Porque así no nos desviaremos. Hermanos, hagamos uso de las abundantes bendiciones que Dios nos ha concedido. Predicación de la palabra, buena literatura, buena literatura. Aprovechemos el tiempo, leamos, investiguemos, preguntemos, sometámonos a la guía de nuestros pastores en esto, porque el Señor los ha dado. Y por eso Dios ha establecido iglesias locales con pastores de esas iglesias locales, para que en ese orden usted y yo seamos afirmados en la verdad, arraigados y firmemente establecidos en la verdad. Entonces, caminaremos con el Señor y le honraremos en todas las cosas. Oremos. Señor de la iglesia, Dios y Padre nuestro, que nos has redimido en el Señor Jesucristo, bendice tu palabra en este día, que podamos meditar en ella, que aquellos que han sido convencidos de su pecado acudan a ti en arrepentimiento. Guárdanos para que caminemos en la pureza de la doctrina y vivamos ocupados siempre de las buenas obras y del servicio a ti. Escucha nuestra oración y bendícenos en el nombre de Cristo. Amén.